Hola, ¿qué tal? Te saludo Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. En esta ocasión, platicaremos sobre la economía mexicana durante el periodo de 1910 a 2010, el balance de un siglo. El objetivo de esto es poder brindar una visión panorámica del desempeño económico de México entre el periodo ya mencionado. Realmente no vamos a decir cosas nuevas, sino tratar de dar una introducción general al estudio del pasado económico del país, a través de un recorrido por diversos momentos marcados por la continuidad, la ruptura o el cambio en la vida política nacional. El fin de esto es dar una explicación sobre el largo periodo que vamos a estudiar en 5 grandes etapas. Dichas etapas son la Revolución Mexicana, la reconstrucción del sistema político mexicano, el proceso de industrialización y desarrollo estabilizador, el populismo y la etapa neoliberal. Haremos el resumen general de las características cualitativas de la economía en cada uno de los periodos mencionados, para poder así concluir en un resultado sencillo de un ejercicio estadístico que nos permitirá ver el tipo de correlación existente entre alguna de las variables fundamentales de la economía mexicana durante el periodo de objeto de estudio. Las estadísticas que vamos a hacer referencia son de fuentes gubernamentales, ya sea directamente de la fuente o de fuentes secundarias. Comenzando ya con el periodo de la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920, podemos decir que aunque la causa fundamental de esta no es de orden económico, existen varios elementos que en esta materia contribuyen a crear la coyuntura favorable para el levantamiento armado. En primer lugar tenemos en 1905 el abandono al patrón bimetálico, que volvió las relaciones mercantiles más rígidas e hizo vulnerable a la economía nacional ante las oscilaciones en el mercado. Por lo que el precio de los metales preciosos y la especulación cambiaria se hicieron más oscilatorias. Por otro lado, mencionaremos la crisis agrícola, la cual fue por las consecuencias de las sequías de 1908 y 1909. Esta crisis elevó el precio de los principales productos alimenticios para el mercado interno. Por último, en la entrada de crisis económica de 1907 por parte de Estados Unidos y Europa. Lo que produjo esta crisis fue la reducción considerable del precio y la cantidad de las exportaciones mexicanas. Esto evidenció las limitaciones de la economía exportadora y jugó un papel muy importante como catalizador del descontento social y de los agravios políticos y sociales. También el poco dinamismo de las industrias que estaban muy ligadas al mercado norteamericano, como la minería, la metalurgia y en general la mayoría de las ramas industriales, lo que provocó un descenso del 15% en la producción industrial nacional en 1908, la cual aceleró la inflación, que pasó de estar en 1908 en un 8.5% a 1910, aumentando hasta el 16.6%. John Walkman nos ha señalado que en los estudios de corte histórico acerca del decenio revolucionario nos permite sugerir que, pese al desorden, la violencia, hubo una economía mexicana entre 1910 y 1920. Este autor nos dice que la economía era predominantemente capitalista, con regiones desigualmente desarrolladas, y la producción del petróleo y el Heineken tuvo un continuo auge durante todo el decenio. Si vimos este periodo en subperiodos, tenemos que los años corren de 1910 a 1913. Estos se caracterizaron por una producción para la exportación que continuó creciendo y una producción para consumo interno que descendió, y una minería e industria manufacturera que mantuvo un comportamiento aceptable.
En el periodo de 1903 a 1916 se registró una crisis económica más profunda, ya que prácticamente todas las ramas de la actividad industrial resultaron afectadas. En la reconstrucción política del sistema La reconstrucción del sistema político mexicano, que abarcó de 1920 a 1940, se puede decir que las políticas que estaban reorganizando la economía y que con posterioridad serían el punto de arranque de la industrialización, dieron comienzo de una manera precaria durante el régimen de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. El clima económico en estas dos décadas posteriores a la revolución fue inestable por la parte de la reconstrucción del sistema político nacional. Pero el hecho que marcó este periodo, no solo en la historia económica de México, sino también en la economía mundial, fue la crisis de 1929 a 1932. Crisis que, vista desde la primera década del siglo XXI, aún sigue siendo la peor que haya experimentado la economía mexicana. Durante los primeros años del régimen de Calles fue posible reducir el presupuesto global de la Federación. Y aunque es cierto que el crecimiento de la economía entre 1921 y 1928 fue en su conjunto modesto, el inicio de estos años tuvo acontecimientos importantes, como el logro del refinanciamiento de la deuda externa por Alberto Pani, el secretario de Hacienda. Asimismo, se devolvieron los ferrocarriles a manos privadas e iniciaron operaciones en el Banco de México. Como consecuencia de la severa crisis, que fue una crisis mundial, la cual reflejó un derrumbe en los precios y de los mercados internacionales, que se asumió como un efecto depresivo de las políticas contraccionistas ortodoxas que se siguieron aplicando en 1932, que a partir de 1933 cobró fuerza entre los actores políticos la corriente que tenía en mente emprender un desarrollo económico interno con aspiraciones de autonomía. La industrialización y el desarrollo estabilizador, periodo de 1940 a 1970, a partir de 1940, donde la Segunda Guerra Mundial provocó una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados producidos en los países periféricos, esta situación que condujo a un mayor crecimiento de las exportaciones que se prolongó hasta 1945. Este auge de exportaciones elevó la capacidad del país para importar, lo que facilitó poner en práctica el intento de crear una industria sustentada en la demanda interna. También se intentó que requiriera, o al menos en su momento inicial, de importaciones de maquinaria e insumos intermedios. Durante la década de 1940 y 1950, la economía mexicana inició la etapa de crecimiento sostenido que duraría hasta los finales del siglo 70. El Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio anual superior al 7.5%. El crecimiento de la producción manufacturera modificó el perfil del aparato productivo en esos 10 años, cuyo valor total se duplicó durante toda la década. Con Antonio Ortiz Mena, que era el ilustre secretario de Hacienda de este periodo, se dice que este periodo, que abarcó de 1958 a 1970, fue llamado como desarrollo estabilizador, por encontrarse sentado sobre la base de un esquema de crecimiento que conjugaba la generación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión. Esto con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la exportación económica. Tenemos el milagro mexicano, que tiene muchas aristas, pero algunas no han recibido tanta atención, como es el caso de la tesis del consumo, que, para quien en el modelo mexicano parece estar implícita una determinación del consumo privado como variable residual, una vez que estaban satisfechos los requerimientos tanto de la inversión privada como del déficit fiscal. Entre 1958 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento sostenido que constituye el episodio más relevante en la historia económica del país. Durante la tasa real del crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó un promedio anual del 6.7%. La inflación
después de haber asimilado las repercusiones de la devaluación de 1954, descendió a un nivel promedio de 2.5% anual en los años 70. A pesar de esto, algunos autores opinan que no todas las consecuencias de este periodo fueron buenas para la economía mexicana. Por ejemplo, Winsek señala que la estrategia de crecimiento económico conocida como el desarrollo estabilizador, que supuestamente se ha traducido en el milagro mexicano, no benefició a los intereses de las grandes masas de población en rápido crecimiento, para las cuales el costo de este milagro representó una carga difícil de soportar. Esta estrategia de desarrollo se redujo Esta estrategia de desarrollo condujo a la acumulación de contradicciones y tensiones sociopolíticas de magnitud desconocida durante todo el periodo posterior a la Revolución. Barkin, por su parte, resalta que a pesar de haberse logrado un notable y sostenido crecimiento, la distribución de los beneficios de este fue bastante desfavorable para los sectores más numerosos de la población, y por su parte, Blanco concluye que el patrón de acumulación de capital adoptado en México a partir de la década de los años 50 generó tres grandes contradicciones que terminaron por convertirse en fuertes limitantes a la continuidad del propio patrón de desarrollo: la concentración del ingreso, el desequilibrio externo y el déficit fiscal. Por su parte, el populismo, periodo que abarcó 1970 a 1982, que en el comienzo de la década 70 marca una línea divisoria en el desempeño económico de México, que este tendría grandes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos y de las futuras generaciones. Aquí surgieron dos hechos bruscamente que provocaron un auge inflacionario. Por un lado, en 1971 se derrumbó el sistema de Bretton Woods por el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos, lo cual dio lugar a la devaluación del dólar. Y por el otro, el enorme y súbito aumento de los precios del petróleo entre 1975 y 1979. Autores como Blanco señalan que la tendencia más característica y general de la economía mexicana en la década de los años 70 fue el estancamiento con la inflación. Tras 20 años de tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso un 25% respecto al dólar. A partir de ese año, las devaluaciones sistemáticas no se detendrían, tomando endémicas las altas tasas de inflación. Y aunque el aumento del petróleo en 1973 fue una bendición para las finanzas públicas, estas ganancias que tenían inesperadas desataron una orgía de gasto de gobierno, ya que en las administraciones de Luis Echeverría y de López Portillo llevaron al déficit público a niveles sin precedentes. Por otro lado, el alto precio del petróleo y las grandes reservas del energético que tenía México provocaron que se pudiera acceder a créditos en el mercado internacional, situación que explica que la deuda externa pasara de 8.990 millones de dólares en 1973 a la estratosférica cifra de 97.666 millones de dólares para 1986. Y aunque la política monetaria restrictiva aplicada por el Tesoro de Estados Unidos favoreció al dólar, esta elevó la tasa de interés que estaba en dólares, por lo que el pago de los intereses de la deuda se volvieron impagables, motivo por el cual se declaró la moratoria de la deuda en 1982. Y por último, la época neoliberal, que abarcó 1982 a 2010, que en el año 1982 marcaba el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamado neoliberalismo, la cual pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esta década arrancaba un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, desregulación de la actividad económica y apertura del sector financiero, y en general
de toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de América Latina, el Telecán, en 1994. También en este periodo, pese al éxito de algunas actividades crecientes ligadas al exterior, el desarrollo de los mercados que anunciaba la era de la apertura recientemente de la globalización no pudo superar la rígida estructura oligopólica de la economía, en la que ya no existen monopolios públicos, sino que destacan las empresas relacionadas con el sector de telecomunicaciones y los grupos financieros creados y recompuestos desde la década de la crisis de 1980 y 1995. También el esfuerzo de hacer un cambio estructural y una modernización que se realizó no llevó a que se pudiera ubicar en un mejor equilibrio económico regional o sectorial. Y no se trata simplemente de completar un ciclo de reformas, sino hace falta más que eso para modular las grandes disparidades y polarización creciente de la economía nacional. Sin pretender establecer leyes inequívocas del comportamiento de las principales variables de la economía mexicana durante estos siglos, durante el siglo XX más bien, podremos representar algunos resultados que había mencionado sobre el ejercicio estadístico que vamos a relacionar con algunas series de estadística. El periodo... comenzamos con la inflación y el balance público, que en 1910 a 2010 tuvo una tasa de inflación y un balance público. Igual en la inflación y el tipo de cambio de 1901 a 2010 tuvo una tasa de inflación con un periodo variable, y el tipo de inflación, o bueno, el tipo de cambio tuvo una variable independientemente con una sensibilidad. Las importaciones y la producción de 1900 a 2008 tuvo un periodo dependiente en las importaciones y uno variable con el Producto Interno Bruto Real. El consumo y el ingreso para 1926 tuvo un periodo variable en su consumo per cápita, pero un periodo dependiente en el Producto Interno Bruto per cápita. Y la inversión y la producción de 1925 a 2008 tuvo un periodo variable con la formulación bruta del capital, pero un periodo dependiente con el Producto Interno Bruto Real. También puede considerarse un indicador de propensión marginal al consumo, ya que se encontró que por cada 1% que se incrementó el Producto Interno Bruto per cápita, el consumo per cápita se incrementaba 0.9% por cada 1%. Y finalmente el llamado coeficiente de aceleración de la inversión encontró que revelaba que por cada 1% que se incrementó el Producto Interno Bruto Real, el gasto de la inversión se incrementó en 0.7%.